Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. La palabra de Dios dice, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos darnos cuenta que nuestra realidad como creyentes ha cambiado. Ahora nosotros somos libres en Cristo. Esa libertad no fue conseguida por algo que nosotros hiciéramos, sino fue un resultado de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Nosotros somos libres. Esa es nuestra realidad. En la vida diaria, el creyente puede vivir de acuerdo a su nueva realidad, es decir, vivir como libres en Cristo, o puede volver otra vez a tener un estilo de vida no acorde a nuestra realidad y volver otra vez a vivir en esclavitud. Antes de conocer a Cristo, la única posibilidad que teníamos era vivir como esclavos del pecado. El pecado era la característica, la forma de vivir antes de conocerle a Él. Es la realidad de la persona que no conoce de Cristo. Lo único que hace es vivir en la esclavitud del pecado. Cuando llegamos a Cristo, nuestra realidad cambia y ahora somos libres en Cristo. Y aunque somos libres en Cristo, todavía existe la posibilidad de vivir no de acuerdo a nuestra nueva realidad, volver otra vez a vivir en esclavitud. Recuerda, hermano, la libertad en Cristo no es algo que nosotros obtuvimos, no es algo que se experimenta porque nosotros nos conectamos con el Señor y nos enfocamos en Él. La libertad es un acto completo en la obra de Cristo en la cruz de Calvario, a través de lo cual nos hace 100% libres en Él. Al estar acostumbrados a vivir en esclavitud, el creyente cada día debe estar firme en la libertad que tenemos en Él. El mandamiento acá es a estar firmes. Este mandamiento que se expresa aquí debe llegar a ser algo habitual en la vida del cristiano. Nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestra nueva condición, debemos vivir en libertad y cada día necesitamos estar firmes en esa libertad, disfrutando cada día de esa libertad, porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, todavía le gusta vivir en esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debo estar firme en la libertad que Cristo me dio y debo tener cuidado de no volver otra vez a sujetarme a esclavitud. Es interesante
que cuando el apóstol Pablo trata este tema de la libertad en Cristo, no nos da una lista de cosas que nosotros no debemos hacer y de cosas que sí debemos hacer. Hay iglesias que creen que para disfrutar de la libertad en Cristo se necesita una lista. Esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer. En este pasaje donde se trata de manera específica de la libertad en Cristo, no se da una lista. Porque no es en la lista de lo que debo hacer y lo que no debo hacer que el creyente haya esa libertad. El creyente puede llegar a ser tan legalista viviendo una vida de acuerdo a una lista de cosas que se deben hacer y de cosas que no se deben hacer. La libertad en Cristo implica que por vez primera tengo la capacidad dada por Dios para ya no vivir en esclavitud de pecado. Eso significa ser libre. Si la constante en mi vida es el pecado, estoy viviendo como esclavo, aunque ya no soy esclavo, ya soy libre en Cristo. Es importante que el creyente se llegue a la conclusión de que es libre, no porque ha hecho algo, sino porque todo es obra de Cristo en la cruz. Pero aun cuando es un acto de Cristo, nosotros necesitamos mantenernos en esa situación, en esa nueva realidad, la realidad de estar libres en Cristo y no volver a vivir una vida de esclavitud. Hay ciertas cosas en la vida de un creyente que puede llevarle a vivir en esclavitud. Los falsos maestros introducidos en las iglesias de Galacia estaban tratando, y lo lograron con cierto éxito, al llevarles a los creyentes gentiles a adoptar ciertas cosas en su vida, porque a través de esas cosas ellos podrían vivir una vida distinta. La circuncisión fue uno de esas reglas con la que los falsos maestros llevaron a convencerles a los creyentes que necesitaban ser circuncidados, porque si no lo hacían, no podían disfrutar de una vida distinta, una vida diferente. Así es que Pablo pasa en los versículos 2 y 3 a enfocarse en el tema específico de la circuncisión, porque ese tema, ese asunto, se había convertido en una práctica que les quitó a esos creyentes de Galacia la libertad que ellos poseían en Cristo. El verso 2 dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Seguramente para nosotros la circuncisión no es la regla que nos lleva a vivir en esclavitud, porque la circuncisión en nuestro medio es algo no importante, no tenemos problema con eso. Pero en ese primer siglo, la circuncisión era tan importante porque el bebé judío, el varón judío, a los 8 días de nacido, era llevado al templo y el sacerdote efectuaba esa pequeña cirugía al quitarle a ese bebé de 8 años el prepucio, le circuncidaba. La circuncisión para el judío era una marca en su cuerpo
testimonio de que al ser circuncidado, este bebé era parte del pueblo de Dios, era parte del pacto de Dios establecido con Israel. Para los falsos maestros introducidos en las iglesias de Galacia, este tema, la circuncisión, llegó a ser un tema a través del cual estos judíos estaban atormentando a los creyentes gentiles, diciéndoles a ellos que si ellos no se circuncidaban, no eran parte del pueblo de Dios, no eran parte del pacto de Dios. Así es que el creyente gentil empezó a prestar oído a estos falsos maestros y llegó a un punto de creer que si no se circuncidaba, no podía ser salvo, no podía progresar en su vida de santidad, no era parte del pueblo de Dios, no era parte del pacto de Dios. Así es que esta práctica, poco importante para nosotros, muy importante en el primer siglo, llegó a quitarles, llegó a influir en la vida de los creyentes de Galacia al punto que aunque eran libres en Cristo, ya no vivían como personas libres. La circuncisión, entre otras reglas, se convirtieron en las razones de por qué estos creyentes libres en Cristo empezaron a vivir otra vez como esclavos del legalismo, como esclavos de las reglas. Pablo va a mostrar que la circuncisión, ese acto físico en el cuerpo de ese recién nacido de 8 años, encerraba una verdad más profunda y más aplicable a nosotros que no practicamos la circuncisión. Observa la cita bíblica. Pues no es judío. Una cita antes. Esa, gracias. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Judíos que se circuncidaban físicamente, pero espiritualmente no. Y allí estaba el problema. Su corazón, es decir, la totalidad de su ser, alma, voluntad, emociones, no había sido circuncidado. Eran orgullosos y desobedientes aun cuando tenían la marca física de ser circuncidados. Pablo va a decirles allá en Romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión que nosotros necesitamos es esa circuncisión espiritual, donde en el cuerpo, en nuestro corazón, se llega a realizar esa circuncisión. Ese evento de ser circuncidado espiritualmente ya no es algo que solo los hombres, que solo los recién nacidos varones a los 8 días de nacer se benefician de esa circuncisión física. Ahora hombres y mujeres de cualquier edad, cuando llegamos al Señor Jesucristo, cuando somos salvos, somos circuncidados el corazón, y en vez de ponernos una marca en nuestro cuerpo,
se pone una marca en nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo llega a residir, llega Él a habitar en nuestro corazón, y esa es la marca que hoy el creyente tiene de que es pueblo de Dios, de que es salvo. Observa, hombres y mujeres de cualquier edad, en el momento en que recibes a Cristo, eres circuncidado, tienes una marca en el corazón, una marca de propiedad que dice que tú eres salvo, que tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Observas? ¿Qué es lo que te atormenta en tu vida? ¿Qué acto? ¿Qué actividad en tu vida llega a ser una barrera que no te deja disfrutar de la libertad en Cristo? Para los gentiles del primer siglo fue la circuncisión física lo que les atormentaba. Estaban presionados por los falsos maestros judíos que constantemente les enfatizaban que si no se circuncidaban físicamente no eran parte del pueblo de Dios. Y esa circuncisión se convirtió en un tormento para ellos, donde ellos inicialmente habían disfrutado de la libertad en Cristo, pero ahora esa regla que trataban de imponer los falsos maestros se convirtió en una barrera para que estos creyentes pudieran disfrutar de la libertad que tenían en Cristo. ¿Cuál es tu barrera? Seguramente no es la circuncisión, no es parte de nuestra cultura. Pero así como la circuncisión para ellos era una barrera que impedía que ellos disfruten de la libertad en Cristo, para nosotros ciertas actividades, ciertas cosas, ciertas amistades, ciertos hábitos, ciertas cosas que hacemos pueden convertirse en barreras que no nos dejan disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo y nos hacen vivir nuevamente en esclavitud. ¿Qué es lo que te hace volver a la esclavitud del pecado? ¿Ciertas actividades? ¿Ciertas amistades? ¿Ciertas cosas que te llevan a vivir como esclavo del pecado cuando tú y yo ya no somos esclavos del pecado? ¿Somos libres en Cristo? ¿En qué área le fallas al Señor? ¿En qué aspecto de tu vida tú te das cuenta que continúas viviendo como esclavo del pecado? ¿Qué decisión radical tú y yo debemos tomar para no seguir viviendo como esclavos del pecado y disfrutar de la libertad que tenemos en él? Como dije, para estos cristianos del primer siglo, la circuncisión era el tema, era la barrera que les impedía disfrutar de la libertad que tenían en Cristo. Estos creyentes, al no tomar en serio este peligro que estaban experimentando, al considerar la posibilidad de que ellos debían circuncidarse, les sacó del camino correcto. Y el verso 4 nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. ¿Un creyente verdadero puede desligarse de Cristo? ¿Un creyente verdadero puede caer de la gracia? La respuesta es sí. Aquí dice: de Cristo os desligasteis. No dice si siguen así,
van a llegar a desligarse. De la gracia habéis caído. Es dos realidades que estaban cosechando los creyentes gentiles. Desligarse de Cristo, caer de la gracia, no es sinónimo de perder la salvación. Así es que es importante entender muy bien ese concepto. La salvación, cuando una persona llega a ser salva, va a ser siempre salva. Aquí no está hablando de salvación. Está hablando de cómo un creyente verdadero, al volver otra vez a ser esclavo, se llega a apartar y llega a vivir de una manera incorrecta, donde no disfruta de la libertad que tiene en Cristo. No perdemos la salvación. Nunca la ganamos. No fue algo que nosotros obtuvimos por nuestras obras, por nuestro buen comportamiento. Es algo que Cristo hizo en la cruz. Nos escogió y nos salvó y nos dio vida eterna. Y todo eso depende de Él, no de lo que tú y yo hagamos. Pero la realidad es que cuando un creyente no vive en libertad, es esclavo. Se va por un camino equivocado, un camino incorrecto, y aunque es salvo, en el día a día vive como esclavo del pecado, aun cuando ya no es esclavo. Eso significa desligarse y caer de la gracia. El apóstol Pablo va a mostrarles que a estos creyentes gentiles, que en vez de estar yendo por un camino equivocado, ellos deben retomar el camino correcto que al inicio de su vida cristiana poseían. Y deben ser personas que llegan a enfocarse en la esperanza que Cristo nos ha dado. Observa verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Creyente, ¿cuál es tu esperanza? Entre nosotros, los seres humanos, tendemos a poner nuestra esperanza en personas o en ofrecimientos que personas nos hacen. Si necesitas un trabajo, alguien puede decirte, ¿sabes qué? Mañana ven a la oficina, te voy a dar un trabajo. Y tendemos a poner nuestra esperanza en ese tipo de ofrecimientos. Y mientras nosotros los seres humanos no somos muy buenos al cumplir las promesas que hacemos, nuestro Señor sí cumple las promesas que Él nos hace. Nuestra esperanza es que cuando partamos de este mundo, vamos a disfrutar por la eternidad de la presencia de nuestro Dios allí en el cielo. El creyente necesita enfocar su mente, enfocar sus ojos en la esperanza que está allá en el futuro, una esperanza segura de que cuando partamos de este mundo vamos a estar en su presencia. Esa esperanza futura debe producir en nosotros tal nivel de convencimiento que esa forma de pensar la debemos traer a nuestro día a día y vivir en el día a día como personas que, a pesar de los problemas y dificultades que podemos enfrentar, siempre recordamos que aquí no termina todo. La esperanza está allá. La esperanza segura. Así es que cuando vivo con la perspectiva
de que mi esperanza está en su presencia y no la voy a perder por su gracia, eso me permite tener un enfoque distinto en el día a día y a la hora de enfrentar circunstancias difíciles. ¿Qué es lo más grave que puedo enfrentar en mi vida? Nada me quita esa esperanza. Me puedo hasta morir, que esa esperanza está ahí. ¿Observas? ¿Observas el enfoque de Pablo? Enfocarse en el cielo, enfocarse en la esperanza, traer ese pensamiento a la mente y al diario vivir, y vivir de manera distinta, de manera diferente, aún enfrentando los grandes problemas de la vida, sabiendo que la cosa puede ponerse súper complicada y ni aún así perderé mi esperanza. ¿Observas? Creyentes gentiles atormentados. ¿Me voy a circuncidar o no me voy a circuncidar? ¿Y qué pasa si no me circuncido? No soy parte del pueblo de Dios. Pero Pablo nos ha enseñado que la circuncisión de nada vale. ¿Y qué hago? ¿Cumplo con esto o no cumplo con esto? ¿Me circuncido o no me circuncido? Una barrera clara en la vida espiritual de estos creyentes, y esta barrera se había convertido en el impedimento para que ellos disfruten de la libertad que tienen en Cristo. Y Pablo les dice: dejen de vivir con ese tormento en su vida. Su libertad es real. Vivan en la libertad que Cristo les ha dado. Enfóquense en la esperanza que tienen en el cielo. Traigan esa forma de pensar a su día a día y enfrenten las circunstancias de la vida con una perspectiva totalmente distinta, porque puedo enfrentar cosas difíciles y mi esperanza está intacta. Amén. En medio de esto, la vida cristiana es una carrera. Y del verso 7 al verso 12, Pablo enfatiza esa realidad. El verso 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo es un amante de los deportes. Constantemente en su carta hace referencia a los deportes. Aquí hace mención a la carrera y les dice a los creyentes gentiles que cuando ellos empezaron su carrera cristiana, cuando aceptaron a Cristo, y aceptar a Cristo es la inscripción para poder participar de la carrera cristiana, en ese momento en que ellos empezaron su carrera, su forma de vivir, lo hicieron muy bien. Disfrutaron de la vida abundante. Disfrutaron de la vida llena de gozo, llena de paz, una vida diferente, una vida distinta. Al inicio de la vida cristiana de estos cristianos gentiles, ellos corrían muy bien. Pero un día prestaron oído a los falsos maestros. Y los falsos maestros les convencieron de que Cristo no era suficiente, de que necesitaban algo más. Necesitaban circuncidarse, necesitaban respetar los diferentes días de fiesta que el judío tenía. No era Cristo suficiente, así es que necesitaba algo más. Y empezaron a introducir esas distintas prácticas a su vida, y lo que estas prácticas lograron no es darles una vida mejor, una vida más abundante. Todo lo contrario, empezaron a ser desobedientes a la verdad.
Debes tener mucho cuidado de aquellas personas a través de las cuales tú aprendes de Dios. Porque hay muchos que usan la Biblia, pero no enseñan la Biblia. Y los falsos maestros estaban metiendo mala doctrina, al punto de que en la carrera fueron estorbados y que ya no obedecían a la verdad. Eran salvos, pero no disfrutaban de la libertad que tenían en Cristo. Llegó a tal nivel la obediencia de estos creyentes a los falsos maestros, que esa obediencia se llegó a convertir en una convicción. Verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estos creyentes habían sido persuadidos con mentiras, con engaños, con falsa doctrina, con falsa enseñanza. Y estos cristianos llegaron al punto de creer que necesitaban algo más de Cristo. Empezaron a vivir de manera incorrecta, deslizándose del camino adecuado, cayendo de la gracia, viviendo en esclavitud nuevamente, porque la persuasión de los falsos maestros les convenció. ¿Observas? Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando tú pones un poco de levadura en la masa de un pastel, esa levadura afecta a toda la masa. Y si tú y yo no tenemos cuidado con aquellas pequeñas áreas, pueden ser grandes también, con aquellas pequeñas áreas donde no estamos bien con Dios, engañándonos y convenciéndonos, yo estoy bien en mi vida espiritual. Solo esta cosita, solo este pecado, solo este hábito, solo esta debilidad de carácter es mi problema. Y si menospreciamos y minimizamos esa pequeña cosita como la levadura, empezará a crecer y empezará a afectar toda nuestra vida. Y dejaremos de vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y volveremos a ser esclavos del pecado. Salvos, pero viviendo como si no lo fuéramos. Esclavos del pecado. Así es que ten mucho cuidado con esa cosita pequeña en tu vida, con ese pecado insignificante, entre comillas, porque es esa poca levadura que empieza a tomar fuerza y afecta toda la vida. Solo esta cosita, solo la circuncisión. Y esa cosita les llevó por el camino incorrecto. ¿Observas? ¿Se aplica a ti el versículo 7? Corríais bien, pero algo pasó y ya no estás corriendo bien. Ten cuidado con las pequeñas cositas que te vuelven a esclavizar. El apóstol Pablo está preocupado
de la situación espiritual de estos creyentes. En el verso 10, él muestra que aunque está preocupado por lo que está pasando en la vida de los creyentes, él está convencido de que estos creyentes van a volver al camino correcto. Y por eso les dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Mi confianza está en Dios. Acerca de vosotros, que otra vez volveréis al camino correcto. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, y ahí habla directamente a una sola persona, está en singular el verbo. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aunque hay falsos maestros, varios falsos maestros introducidos en las iglesias de Galacia, hay uno que es el líder. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dios va a castigar a aquellas personas que comunican la palabra de Dios de manera tergiversada, de manera incorrecta, de manera inapropiada. El verso 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué estas palabras de parte de Pablo? La razón es porque los falsos maestros les han dicho a los creyentes gentiles que Pablo está de acuerdo con que ellos sean circuncidados. Como Pablo no está presente para defenderse, los falsos maestros están engañando a los cristianos. Debes circuncidarte. Pablo está de acuerdo con esto. Y Pablo les contesta a través de la carta: si yo apoyara el concepto de circuncisión, en el momento en que yo enseñara la circuncisión a ustedes, automáticamente dejaría de ser perseguido. Soy perseguido porque cuando predico la palabra, algo que les digo a los creyentes es que no necesitan ser circuncidados. Y esa enseñanza llevó a los judíos a perseguir al apóstol Pablo porque estaban en contra de esa enseñanza. Y luego dirige otra vez palabras a los falsos maestros. Y ahora, en vez de hablarle a un falso maestro específico, les habla a todos los falsos maestros. Y en el verso 12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Es una de las frases más fuertes en la Biblia lo que Pablo acaba de decir. Ustedes que están deseosos de que los creyentes se circunciden, ustedes que tantas ganas tienen de circuncidar a los creyentes de Galacia, ¿por qué no se castran? Es fuerte el lenguaje de Pablo aquí. ¿Por qué no se castran? ¿Por qué no les dejan en paz a estos creyentes? ¿Por qué siguen siendo una barrera, un obstáculo para que ellos disfruten de la libertad de Cristo? Libertad que al inicio de su vida cristiana ellos habían disfrutado, corrían bien, y es su influencia, es su mala enseñanza lo que les llevó a estos creyentes al vivir en esclavitud cuando estos ya no son esclavos. ¿Por qué no se castran si tantas ganas tienen de circuncidar a los Gálatas?
¿Observas? ¿Cuál es la barrera en tu vida que no te permite disfrutar de la libertad en Cristo? ¿Es una actividad? ¿Es una amistad? ¿Es una persona? ¿Es un pecado? ¿Es un hábito pecaminoso? ¿Qué no te permite disfrutar de la libertad en Cristo? Para estos creyentes, la circuncisión era la barrera. La circuncisión era lo que les atormentaba. ¿Cuál es tu barrera? ¿Qué decisión debes tomar hoy? ¿Qué decisión radical debes tomar hoy? ¿Qué cosa, qué actividad, qué amistad, qué pecado debes hoy abandonar para no seguir siendo esclavo del pecado y disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo? No le des poca importancia a esa barrera. Porque si no tienes cuidado, la levadura va a afectar toda la masa. Esa pequeña cosa va a afectar toda tu vida. Y aunque eres libre en Cristo por la obra de Él en la cruz, puedes estar viviendo como esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Nuestra realidad cambió. Él nos dio libertad y debemos estar firmes en la libertad que tenemos en Él. Porque solo una vida de libertad en Cristo, sin volver a esclavizarnos del pecado, es una vida digna de ser vivida. Es una vida plena, es una vida de paz, de gozo, de plenitud. Cuando el creyente vive en la libertad que tiene en Cristo. ¿Significa esto que no voy a volver a pecar? Cuando peco, empiezo a vivir como esclavo. Pero no debo permanecer como esclavo. Debo tener el hábito de inmediatamente confesar mi pecado al Señor y volver otra vez a vivir de acuerdo a la nueva realidad que el creyente tiene. Otra vez vivir en libertad. No te quedes mucho tiempo como esclavo del pecado. Porque tristemente para algunos cristianos les llega a gustar vivir como esclavos. Ten cuidado con que la levadura afecte toda tu vida. Mantengámonos firmes en la libertad que tenemos en Él. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre, antes de conocerte como Salvador, vivimos muchos años siendo esclavos del pecado. Era la única posibilidad, la única forma de vivir que conocíamos. Y te damos gracias, Padre, porque
en un momento de nuestra vida nos buscaste, nos rescataste, nos salvaste, nos diste libertad. Y Padre, gracias porque hoy podemos vivir de una forma distinta, de una forma diferente. Padre, sabemos que vamos a pecar y ayúdanos a rápidamente abandonar el pecado, confesar el pecado y volver nuevamente a vivir de acuerdo a nuestra nueva realidad, a vivir como personas libres en ti. Yo pido, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras mantiene sus ojos cerrados, por favor, siga orando. Tome decisiones que debe tomar. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un momento su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Tenemos 3 personas que nos visitan. En un momento voy a orar por ustedes. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Veo su mano al fondo, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, no se sienta presionada, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Si quiere darnos la bendición no solo de orar por usted, sino de hablar un momentito con usted, venga, pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, venga, permítanos hablar un momento con usted. Padre Celestial, gracias por liberarnos del pecado. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.